Buenos días, bienvenidos al Coffee Talk. Hoy el tema es las migrañas, cómo las migrañas están relacionadas con el ciclo y tengo una invitada especial que es María Paula Venegas, ya se va a conectar, ella es médica funcional y nos va a explicar un poco la relación entre las fluctuaciones hormonales de nuestro ciclo, las migrañas y qué podemos hacer para mejorarlas. Entonces voy a esperar un momento a que se conecte, a que me envíe la solicitud y ya comenzamos. Ya se acaba de conectar, ya tengo la solicitud, listo. ¿A ti a qué hora te levantas? Me levanto a las 5 de la mañana y, y hago una hora de ejercicios de respiración y meditación y ya yo me paro. Hola María Paula, Hola, ¿cómo Pati, estás? ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va Bien, todo? bien, muy bien. ¿Cómo has estado? Ay, bueno, qué chévere, súper bien, súper bien. Bueno, te presento, bueno, preséntate tú mejor, preséntate. Bueno, nosotros ya habíamos estado aquí compartiendo un ratico con Patti. Mi nombre es María Paula Venegas, yo soy médica, soy anestesióloga, pero hace un tiempito ya me certifiqué con el IFM en medicina funcional y ahora estoy dedicada estudiando, avanzando en todo el tema de longevidad y hormonas. Es básicamente lo que hago y ya. Qué bueno, me encanta. Bueno, entonces el tema del que vamos a hablar hoy es sobre las migrañas y la relación con el ciclo menstrual, cómo las fluctuaciones en nuestras hormonas pueden llegar a generar migrañas, ¿sí? Entonces cuéntanos un poquito sobre esto. Pues Patti, lo primero hay que hablar un poquito sobre la migraña, porque la migraña es uno de esos síntomas que son multifactoriales, ¿cierto? O sea, si bien hay una relación con las hormonas, hay que entender que la migraña primero tiene un factor genético que pues obviamente muchas familias, muchos pacientes, uno siempre oye la historia de mi mamá sufre de migraña, mis hermanos también tienen migraña. El factor genético es algo supremamente importante. Adicionalmente, también en las migrañas hay factores que están muy ligados a la parte gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, todo el tema de microbioma, todo el tema de permeabilidad intestinal también afecta y favorece que yo manifieste y que tenga más migrañas, por ejemplo. Eh, Ahí la sensibilidad a los alimentos también juega un papel súper importante. Entonces, también en el tema de las migrañas es súper importante la alimentación y en la alimentación muchas veces también los pacientes manifiestan como hay muchas cosas que los desencadenan. Hay muchas personas que dicen, mire, si yo me tomo un vino tinto, si yo consumo pimentones o ciertos grupos de alimentos van a favorecer la aparición también de este tipo de cefaleas. Ahí, por ejemplo, hay un tema que ahorita está súper vigente, que uno oye muchísimo, es la relación de la cefalea con la histamina, ¿cierto? También mi sistema inmune, también la parte inmunológica tiene un papel muy importante en los dolores de cabeza. Entonces, se junta muchas veces muchos factores y obviamente también el factor hormonal, ¿cierto? Ujú. En los factores hormonales y en la aparición de cefalea, obviamente antes de las mujeres sufrimos mucho más de migrañas, de dolores de cabeza. La incidencia, o sea, cuando uno ve cefaleas en niños, va muy parejo hasta la pubertad y después de la pubertad es que vienen y aparecen muchos más dolores de cabeza en las mujeres.
Hay varios picos en la edad, en el tiempo, en donde vamos a tener más presencia de cefalea. Es la pubertad, en el embarazo y luego también en la menopausia. Entonces, ahí hay muchos factores, ahí hay como eh, los estrógenos, que son las hormonas que dominan en nuestro cuerpo. Las fluctuaciones de ellos son las que van a generar este tipo de cefaleas. Hay diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos en los cuales el efecto de los estrógenos en el cerebro va por diferentes vías. Una de las vías es la vía serotoninérgica. Entonces, los estrógenos afectan sí o sí la transformación de triptófano, que es el aminoácido desde donde yo sintetizo la serotonina, y las vías serotoninérgicas, que son, nosotros hablamos de serotonina y oímos de serotonina muchas veces, y la relacionamos única y exclusivamente con el estado de ánimo. Entonces, mucha gente pues, que la serotonina, que los antidepresivos aumentan la disponibilidad de serotonina, bueno, todo esto lo oímos, pero en realidad la serotonina es un neurotransmisor que interviene en muchas funciones en mi cerebro. Yo la produzco y la función y la manera en que la serotonina señaliza también va a determinar la manera en que yo percibo y disparo ciertas señales que van a ser muy importantes para generar dolor. Entonces, una de las razones que encontramos o que la literatura reporta es el efecto que tiene el estrógeno en aumentar o disminuir las vías serotoninérgicas. Otra de las cosas que hace el estrógeno en mi cerebro es que así como lo necesito para poder funcionar, para poder producir serotonina, para la conversión de aminoácidos hacia serotonina, también aumenta si tengo niveles muy altos en mi cerebro, también voy a activar unas vías que son excitatorias, que dependen del glutamato, que es otro neurotransmisor y que también van a llevar a la aparición o a la incidencia de muchos más de estos dolores de cabeza. Otra de las cosas que hace también los estrógenos en mi cerebro es que toda la generación de señales, hay unas sustancias, otras sustancias, que es la sustancia P, también está modulada por los estrógenos. Entonces, cuando nosotros miramos, las fluctuaciones en los estrógenos van a llevar a manifestar muchas veces las migrañas y estos síntomas. En el ciclo es muy importante que nosotros no tenemos unas hormonas que se comportan estables o iguales durante los 28 30 días de nuestro ciclo. Recordemos que el día 1 es el día que me llega mi periodo, y para que mi periodo llegue yo tengo que tener una caída muy importante en mis hormonas. Yo voy a tener unos niveles mucho más bajos, tanto de estrógeno como de progesterona. Cuando mi cuerpo detecta esa caída, la literatura reporta que cuando esa caída sucede por debajo de 40 miligramos por decilitro, es más frecuente y es más factible que yo tenga dolor de cabeza o que empiece a tener migraña. Y Muchas esto se da, esto se suele dar antes, o sea, en fase lútea o ya en fase menstrual, cuando ya llega el periodo. Bueno, ahí hay varios momentos. Uno de los momentos que es como el más frecuente, que es el premenstrual, es fase ¿Mm? lútea, es cuando ya volvamos a día 1, el día que me llega, más o menos a la mitad del ciclo. Uno no puede predecir solamente por el número de días la ovulación, pero en promedio del total de los días que dura mi ciclo, más o menos si yo le resto 14, alrededor de ese momento debería estar ocurriendo la ovulación. Ujú. Entonces, lo que sucede es que mis estrógenos caen completamente, me llega la menstruación, yo le lanzo una señal a mi cerebro devuelve otra señal que es la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Ella ejerce un papel divino en mis ovarios porque ella viene a despertar a mis huevitos.
estos huevitos empiezan a comunicarse, a hablar entre ellos, a escoger, a tener el elegido, que es el que yo finalmente voy a ovular. Y en esa comunicación, esa comunicación lo que va a llevar es que yo empiece a aumentar mis estrógenos. Antes de la ovulación, cuando ellos dicen, tengo el elegido, hoy ya sé cuál es el huevito que tengo listo, le digo a mi cerebro, ¿y cómo se lo informo? Se lo informo con otro pico de estrógeno. En ese pico de estrógeno, alrededor de la ovulación, puede haber cefalea, puede haber migraña. Muchas mujeres manifiestan dolor de cabeza en el momento de la ovulación, que es por el pico alto de estrógeno. En ese pico de alto de estrógeno lo que sucede y lo que activo es la vía del glutamato, y lo que activo son esas neuronas que disparan unos neurotransmisores que son más excitatorios. Entonces, ese es un mecanismo y está ligado al momento de la ovulación. Pero luego de que yo libero mi huevito, he ovulado, esos estrógenos vuelven y caen, se sostienen un poco, viene la fase lútea, que es después de la ovulación, donde la hormona más importante va a ser la progesterona. La progesterona es una de las hormonas, para mí es de mis favoritas, es muy linda, Muy porque amorosa. es muy, es la pacificadora, es la linda, es la que me calma, es la que hace que yo duerma mejor, es la que prepara mi endometrio también, y la que alista mi endometrio, mi útero, en caso de que yo tenga, pues, que quede embarazada. Y esta progesterona en la fase lútea también van a haber unos niveles. Vuelve a haber un pico de estrógeno, o sea, tengo unos niveles en fase lútea de estrógeno que no son tan altos como las de la ovulación, o sea, ahí la vía del glutamato no es la más importante, sino vuelvo y tengo un pico de estrógeno en esa fase que va a hacer que mi endometrio, que es como el forrito que tiene por dentro mi útero, crezca, crezca, para que en caso de que yo quede embarazada, ese huevito pueda recibir toda la nutrición que requiere. Eh, pero luego, cuando la señal de mi cerebro recibe la señal de, ok, no hubo embarazo, no hubo fecundación, entonces debo volver a comenzar, hay una caída abrupta en mis hormonas. Cuando las hormonas y cuando el estrógeno cae, eso genera unas señales que generan dolor de cabeza, y que producen que yo manifieste y que mi síndrome premenstrual pueda estar acompañado de migraña. Los estrógenos también tienen una particularidad. Ellos, en realidad, lo que siempre yo le explico a las pacientes cuando estoy en consulta es que uno tiene receptores para estrógeno en todo su cuerpo, ¿cierto? En realidad nosotros hemos limitado el efecto de mis hormonas, como los estrógenos y los progestágenos, única y exclusivamente a la parte reproductiva. Y es súper falso, porque incluso donde yo más encuentro receptores es, por ejemplo, en mi cerebro y también en mis vasos sanguíneos. Entonces, ese es otro mecanismo de la migraña y las hormonas, y es que los estrógenos a nivel de mis vasos sanguíneos eh, activan canales dependientes de calcio, y los estrógenos nos vasodilatan. Entonces, también la vasodilatación que producen en nuestras arterias, en nuestros vasos sanguíneos, depende, cada persona puede llevar a una reactividad más alta que también me va a generar más cefalea. Entonces, en el síndrome premenstrual yo puedo tener dolor de cabeza entre 3, 2 el día anterior, incluso 2 días después de que me ha llegado mi periodo. Esos son los dolores de cabeza en la migraña, que están más conectados con la caída abrupta de los estrógenos y de los progestágenos en mi sangre. Y también se puede dar entonces en la ovulación, que es cuando se elevan los niveles de estrógeno, o sea, es tanto porque están muy altos o porque caen, ¿sí? Exactamente. Pueden darse la migraña y la cefalea asociada a mis hormonas, puede darse perfectamente eh, por exceso o por defecto. En Ujú. realidad, muchos de los tratamientos, y ahí, por ejemplo, la literatura, bueno, en lo convencional que encontramos en la literatura en relación
a cuando yo he logrado identificar que uno de los factores que afecta a la migraña, porque como te decía, lograr una mejoría de un síntoma que es solamente una manifestación de varias cosas que están sucediendo en mi cuerpo. Pero cuando yo lo puedo relacionar de una manera muy, como, como muy, como muy por causa-efecto con mis estrógenos, usualmente proponen el uso incluso de estrógenos o incluso muchas personas formulan anticonceptivos para el manejo de este tipo de cefaleas. ¿Por qué? Porque los cambios abruptos son los que van a generar estas respuestas y son los que van a generar que yo tenga migraña. Entonces, lo que sucede con este tipo de terapias, los anticonceptivos en particular, que pues para mí no solucionan, pero pueden aliviar el síntoma, es que yo no tengo fluctuaciones, es que mis hormonas se comportan completamente estables, completamente parejas, no hay fluctuaciones, no hay cambios en el curso del mes, entonces eso no va a permitir que haya ni subidas ni bajadas abruptas y por eso muchas veces frente a las migrañas de origen o con alguna conexión con las hormonas, se utilizan terapias con hormonas. Sí, Eh, el que al tema, final no están solucionando realmente el problema, sino que están creando la ilusión de que no pasa nada, por lo que mantienen las hormonas estables. y además no son todas. También Ujú. a nivel de mi cerebro, una forma en que yo también produzco estrógeno, ahí hay varias cosas también importantes. Muchas pacientes también reportan que algunos anticonceptivos les generan más dolor de cabeza Ujú. y eso también lo vemos en la práctica. Y es que todos estos tipos de medicamentos, no todos son iguales. Algunos utilizan ciertos tipos de progestágenos, cierto tipo de progesterona sintética que me lleva a subir mis andrógenos, es decir, me llevan a aumentar la cantidad de mi lado masculino. De hecho, la mayoría de las personas que utilizan anticonceptivos no como método de planificación, sino para mejorar el acné, la piel, el pelo, bueno, todos los síntomas de androgenismo, pueden tener efectos de rebote, incluso empeorar con anticonceptivos, dependiendo del tipo de progestágeno que estos tengan. Porque una de las maneras en que mi cuerpo produce estrógeno también es a partir de la testosterona, de la aromatización de la testosterona. Entonces, la testosterona yo la produzco en mis ovarios, pero yo también tengo testosterona en mi cerebro y por efecto de una enzima yo puedo convertir esa testosterona en estrógeno dentro de mi cerebro. Si yo aumento los niveles de testosterona en mi cuerpo, también voy a aumentar los niveles de testosterona en mi cerebro y voy a producir más estrógeno. Entonces ahí, por ejemplo, este tipo de terapias, pues tendrían que escoger muy bien el medicamento, ¿cierto? Obviamente ahí es súper importante que los anticonceptivos, como tú dices, no enmascaran mucho los síntomas. Si lo que yo busco es suprimir lo que mi cuerpo me está comunicando, lo que mi cuerpo me está diciendo frente a algo que no le gusta, él simplemente levanta la mano y dice, algo no anda bien, y su forma de decírmelo puede ser migraña, puede ser asma, puede ser alergia, puede ser autoinmunidad. En realidad eso lo determina más mi genética, pero entrar a exclusivamente suprimir los síntomas es que después él va a querer seguir mostrándome que algo no anda Por bien otro lado, y va a levantar la mano por otro lado. Entonces, sí. muchas veces lo que uno encuentra es, tengo migraña relacionada con mis hormonas, algo pasa con mis hormonas, tomo un anticonceptivo de fondo lo que hay es otra cosa, otra causa. Ujú. Porque cuando pensamos en, por ejemplo, picos muy altos de estrógeno alrededor de la ovulación o unos estrógenos muy altos, por ejemplo, es importante ahí entender
que mis estrógenos dependen de otras hormonas, dependen, por ejemplo, de la insulina, dependen, por ejemplo, de los niveles y de las señales que yo le envío desde mi cerebro, del estrés, del cortisol. Entonces, probablemente el exceso de estrógeno en mi cuerpo y esa migraña alrededor de mi ovulación, lo que sea, está más conectada con algún defecto o algún problema, por ejemplo, en la detoxificación de mis hormonas, en mi hígado, en otro lugar que no es exclusivamente mi cabeza o el dolor de cabeza que yo manifiesto. Es solamente la estrategia que utilizó mi cuerpo para mostrarme y Mostrarme. Ajá. para decirme que algo no anda bien. Y Cuando los digamos, estrógenos, dime. si ya tenemos solucionado, pues ya tenemos abordado el tema alimenticio, que yo siento que ya pues muchas personas son conscientes que comer azúcar, comer harinas, muchos alimentos procesados, comida rápida, fritos, esto pues afecta a nuestra salud. Si ya eso está alineado, porque digamos que eso ya, yo siento que ya se cae su peso, siento que las personas saben que si están comiendo mal, pues obviamente esto afecta a su salud y los enferma, ¿sí? Pero si ya alineamos eso y siguen presentándose los dolores de cabeza, ¿tú qué sugieres que se puede hacer? O sea, qué puede hacer una persona que esté presentando dolores de cabeza en la ovulación o en la fase lútea o en la fase menstrual y que ya esté comiendo bien? Bueno, hay varias cosas, Pati, y es que alrededor del estilo de vida y de los factores que me llevan a mí a tener alguna alteración, por ejemplo, en todo mi eje hormonal, yo siempre les digo, hay un gran comandante, hay uno que es muy, muy importante, que es el cortisol, ¿cierto? Y yo puedo comer divino, puedo comer orgánico, puedo hacer ejercicio, mejor dicho, es decir, como controlar muchos de estos factores que son muy importantes, pero si yo no controlo el estrés, de una u otra forma me va a costar mucho, mucho, mucho poder regular también mis hormonas. Ese es un factor muy importante. Y ahí Ujú. es muy importante entender que el cortisol empieza en mi cerebro. Entonces, cuando uno le dice a las personas, todo empieza acá, es que realmente yo tengo un sensor aquí adentro, se llama hipotálamo, y él es como el termostato del aire acondicionado. Él todo el tiempo está sensando, sensando, sensando. Mi sangre circula por mi cerebro y él está todo el tiempo detectando, no sé, se estresó, está pensando en el jefe, no sé, cualquier cosa que yo tenga aquí. Y nosotros normalmente no percibimos cuando nosotros preguntamos sobre qué tanto estrés hay en tu vida. Muchas personas dicen, no, yo no sufro de estrés. Y el tema con el estrés es que todo mi eje hormonal está conectado. Hay un papá que es el colesterol. Del colesterol yo empiezo, el colesterol es una molécula, no sé si recuerdas en el colegio, que era como un poco de casitas y uno le ponía palitos. Bueno, son cada pared es una molécula de carbono. Y él, a medida que va transitando mi cuerpo, el colesterol cambia, entra en mi célula, como que se desviste y se transforma. Pero, por ejemplo, un estrógeno un día fue una molécula de colesterol, ¿cierto? La testosterona un día fue una molécula de colesterol y en la medida que él transita, él se transforma principalmente dentro de mis mitocondrias. Ahí yo voy a tomar el camino de desde un precursor, produzco cortisol, pero de ese mismo precursor voy a producir la DEA, que es la que mueve todas mis hormonas. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo el estrés afecta mis hormonas, las afecta completamente, porque esos mismos precursores, mi cuerpo siempre va a escoger sobrevivir. Y si yo estoy bajo una situación de estrés y si yo estoy todo el tiempo en alerta, ¿cierto? Mi cerebro va a decir, mire, yo tengo que enfocarme en producir lo que usted necesita para habitar este planeta, para sobrevivir, y es cortisol. Y en ese momento va a dejar de que esos precursores, que eso que mi colesterol me entrega también para mover todo mi eje hormonal, no se produzca. Entonces, en ese orden de ideas, en el número uno, por ejemplo, para mí,
cuando yo pienso en las hormonas y pienso en regular mis estrógenos, tengo que saber que tengo que, uno, modular mi estrés, que tengo que hacer algo para que mi cabeza esté más tranquila, porque puedo utilizar adaptógenos, puedo utilizar, no sé, reishi, rhodiola, ashwagandha, Ashwagandha. Ujú. muchas cosas, o sea, y hay cosas que realmente son divinas como adaptógenos. Si tú me preguntas a mí, uno de mis favoritos es la ashwagandha, y yo Ujú. siempre le digo a la gente, una muy buena ashwagandha es un adaptógeno que se siente en el cuerpo, que yo lo empiezo a tomar y yo empiezo a sentir como que me siento más tranquila, como que ya no le doy tanta importancia a las pequeñeces del día, no soy tan reactiva, es súper bonito. Pero no es suficiente, ¿cierto? Todo lo que nosotros hacemos desde aquí es muy importante. Ahora, el cortisol también es un glucocorticoide y como glucocorticoide, su función más importante es dominar y comandar a la insulina. Entonces volvemos a lo mismo. Si desde acá yo estoy muy en el día, en el corre-corre, va a estar difícil que pueda regular mis hormonas porque si mi cortisol no está bien, mi insulina no está bien. Puedo hacer ejercicio, puedo comer divino, pero no voy a poder regularla a ella si mi cortisol, que es el que la domina, no está bien. Y la insulina ahí es muy importante porque cualquier elevación, cualquier alteración en la insulina va a afectar la manera en que transporto otras hormonas. Mis hormonas no viajan flotando, ellas no van ahí como, no, ellas en general van en unos sistemas de transporte que lo primero que van, de lo que se van a saturar es como si viajaran en mí muchos transmilenios y en esos transmilenios la que primero se sube es la insulina. Y si yo tengo muy poquitas, por ejemplo, si tengo mucha grasa visceral, voy a tener poquitos buses. Si estoy gordita, voy a tener poquitos buses. Si por ejemplo, tengo mucho estrés, pero tengo mucha insulina, probablemente puedo tener la cantidad de buses normal, pero va a estar llenita de insulina. ¿Qué es lo que sucede? Que las fracciones libres, es decir, lo que se queda en el paradero, es lo que ejerce la función en mi cuerpo. Es decir, toda la testosterona que está libre, todo lo que se queda flotando solito sin ir unido a unas proteínas, tienen el efecto. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tengo una insulina alta, voy a tener fracciones libres de testosterona que me van a llevar a convertir a más estrógeno y entre más estrógeno, más cefalea. Entonces, ese es un punto que es muy importante, Patti, porque si yo quiero regular mis hormonas, tengo que entender que entre ellas están todas interconectadas. Entonces, hay que hacer un plan que esté enfocado en manejar el estrés, hay que tener un plan que esté enfocado también en una muy buena detoxificación, ¿cierto? Porque ahí también es muy importante que así como yo las produzco, mi cuerpo produce muy buenas hormonas, también el exceso ahí hay una delgada línea entre ni mucho ni poco, ¿cierto? Ujú. Y yo tengo que poderlas mover fuera de mi cuerpo. Sin estrógenos, nosotros básicamente lo que te venía contando, yo tengo receptores en todas partes, es decir, mis huesos necesitan estrógeno, mi cerebro necesita, o sea, cada órgano en mi cuerpo de una u otra manera lo necesita porque los estrógenos son antiinflamatorios también, ellos activan a nivel del núcleo para, es complejo, pero por ejemplo inhibir muchas citoquinas que son altamente inflamatorias, mis estrógenos frenan esa cascada, frenan estas respuestas a nivel de los núcleos, entonces son muy importantes para todo mi cuerpo, pero también el exceso no me sirve, tengo que sacarlo. Y ahí mi hígado juega un papel súper importante. Entonces, mis estrógenos entran en el hígado, ahí lo primero que yo hago es mezclarlos con agua, que es hidroxilarlos. Eso depende de muchos nutrientes, depende principalmente de sulforanes, entonces si mi consumo de, no sé, brócoli, coles, todas estas cosas es muy bajita, pues no voy a poder moverlos de esa manera. Y luego en una segunda fase, es decir, yo
los remojo en agua y luego tengo que sacarlos en una segunda fase. Esa segunda fase es muy importante. Muchas personas, por ejemplo, me preguntan si, porque googlean, encuentran en Instagram, por ejemplo, el DIM refuerza la fase uno, pero no es suficiente, ¿cierto? Ahí, para poder mover mis estrógenos hacia afuera o sacar o tener unos niveles muy regulados de estrógenos en mi cuerpo, no es suficiente una cosa, porque en la fase 2 necesito muchos nutrientes, necesito metilar, necesito sulfonar, necesito glucuronizar, necesito hacer cosas muy complejas que también dependen de muchos factores nutricionales, de muchos nutrientes, de muchos minerales. Ahora, la fase 3 para poder sacar el mugre es la parte gastrointestinal. Entonces, las mujeres no deberíamos permitirnos el estreñimiento, por ejemplo. Eso es una cosa súper importante, pero súper, súper importante. Y es que poder tener unas hormonas que estén reguladas necesita que yo no sufra de estreñimiento, que yo entre todos los días al baño, que tenga unas deposiciones normales en el día a día, porque es a través de las heces que yo excreto y saco muchas de esas toxinas que se acumulan en mi cuerpo y que me llevan a tener niveles más altos de ciertos tipos de hormonas como los estrógenos. Y Wow, esto está súper interesante. Vamos a hacer un pequeño resumen entonces. Lo primero es obviamente abordar la alimentación, que estemos comiendo saludables y que esto ya, yo creo que ya la mayoría de personas entienden o se están familiarizando poco a poco con una alimentación saludable. Dos, manejar los niveles de estrés, apoyarnos, por ejemplo, en adaptógenos. Por ahí había una pregunta que me parece interesante conocer tu opinión. ¿A qué horas recomiendas tomar la ashwagandha? Y una pregunta de mi parte, ¿qué laboratorio o qué marca de ashwagandha tú sientes que es muy efectiva y cómo diferencias entre una buena o una no tan buena ashwagandha? Y bueno, y lo último es el tema del hígado, ¿sí? Que esté trabajando bien el hígado para poder hacer una buena eliminación hormonal y como eliminamos a través de, pues, de la parte gastrointestinal, del colon, que eso también esté liberado, que estemos yendo al baño todos los días. Ahora, cuéntame lo de la ashwagandha. Voy a terminar, pero espérate, que en la parte gastrointestinal hay una parte muy importante y es Ujú. que, por ejemplo, eh, uno dice qué conexión tiene, por ejemplo, toda la parte gastrointestinal y la migraña y es alta, es alta. Yo puedo tener bacterias que a nivel de mi tracto gastrointestinal reciclan mis estrógenos, ¿cierto? Y que me llevan a que yo tenga una que produzca una enzima que es la beta-glucuronidasa a nivel gastrointestinal. El estrógeno en el hígado se monta como en un carrito también y él viaja, ¿cierto? Para poderlo sacar, mi cuerpo necesita sistemas de transporte. Eso no es innato. Eso no es como que no pasa, no, eso solamente entra y sale. No, en el intestino, si yo, por ejemplo, tengo muchos síntomas gastrointestinales, me distiendo, me dan gases, mis heces, a veces tengo diarrea, a veces tengo estreñimiento. Mucha gente, Patti, normaliza muchos síntomas gastrointestinales. Yo creo que lo que uno más encuentra son personas con síntomas en su tracto gastrointestinal que llevan años viviendo con el estreñimiento o una vida entera con estreñimiento y que luego empiezan a tener migraña. Y cuando uno entra, por ejemplo, en exámenes avanzados o en copros avanzados que nosotros podemos ver cómo está constituida la microbiota, encontramos bacterias que claramente la producción de este tipo de enzimas las llevan a reciclar y a que entre el estrógeno. Finalmente lo pude sacar a través del hígado, lo lancé a mis heces y a nivel de las heces le quito el carrito y lo reciclo. Entonces también es muy importante que no normalicemos, por ejemplo, los síntomas gastrointestinales, porque ahí puede haber una causa muy importante para que yo mueva nuevamente y recicle nuevamente estrógenos hacia mi cuerpo. Ujú. La ashwagandha para mí, es lo que te digo, o sea, para mí es la reina. Yo creo que incluso yo a mis pacientes les digo como que incluso siento que me hace mejor mamá, porque yo
soy una fan de la ashwagandha, porque uno la siente, uno es menos reactivo, o sea, como que esos momentos en los que la gente le dice que está más hormonal, se regulan porque en realidad es de verdad un muy buen adaptógeno. Yo prefiero siempre mandarlo y tomarlo en las mañanas. La concentración y la dosis recomendada de ashwagandha al día debería ser por lo menos de 500 miligramos. Entonces, también depende el nutracéutico, depende el producto que yo esté utilizando. Hay productos y marcas que vienen con los 500 miligramos. Hay otros que son más como blends, que vienen varios tipos de productos en uno solo. Entonces la concentración que tienen, por ejemplo, de ashwagandha, de otros es baja, entonces uno debería ya tomarlo varias veces en el día, ¿cierto? Lo que normalmente no les recomiendo es tomarla tarde, en la noche, ¿cierto? Hay personas, no todas, que tienen una sensibilidad diferente a la ashwagandha y de hecho les puede afectar un poquito el sueño. Pero es lo que te estoy explicando, también depende del producto, depende el que yo compre y el que esté tomando. Pero yo siempre le digo a las personas, mire, hay un grupo como de cosas que nosotros utilizamos, que son los nutracéuticos, y es una industria que no tiene no está regulada como está regulada la industria, la farmacéutica normal, es decir, las buenas prácticas, ciertas cosas que uno tiene que mostrar si hace parte de la industria farmacéutica, no aplican para los nutracéuticos. Y en realidad lo que uno lee en la literatura es que muchos nutracéuticos vienen contaminados con metales pesados, con cosas que en realidad yo creo que estoy recibiendo algo que realmente le aporta a mi cuerpo y en realidad no. Entonces yo siempre le digo a las personas, mire, si usted va a comprar o a tomar algún nutracéutico, en el mercado hay de todos los precios, de todas las calidades. Es preferible tomarse uno, ¿cierto? Voy a tomar algo que le aporte a mi cuerpo, pero que ojalá sea de muy buena calidad. Es como lo que yo siempre les recomiendo. ¿Cuál te gusta a ti específicamente? ¿Cuál tomas tú, mejor dicho? Yo, yo tomo, lo que pasa es que a mí me gustan mucho los de Pure Encapsulations, por ejemplo. La que yo tomo es de Pure. Me gusta porque es solamente una vez al día, me la tomo una vez al día. Y tiene los 500 miligramos que me gusta. Entonces, esa es la que normalmente yo consumo, Okay. Pati. Ese laboratorio es buenísimo, a mí también me encanta. Sí, Muy bueno, muy bueno. la calidad Eh, es muy buena. O sea, ujú. además, a mí personalmente me gusta porque de una u otra forma, cuando yo lo mando o lo que yo espero que le pase al paciente o que sienta el paciente, siempre me lo dicen. Me dicen, María Paula, me siento, veo que funciona. Entonces, eso es lo que normalmente uno quiere en realidad, que haya un cambio y que los pacientes se sientan mucho mejor. Buenísimo. Ahí me estaban pidiendo el nombre escrito, entonces ahí se los acabo de poner para que lo vean. Esa no se consigue acá, ¿cierto? Toca traerla. Yo la consigo acá, Patti, lo que pasa es que ya cada vez la globalización pues, nos ha permitido tener disponibles más cosas, entonces yo en realidad creo que aquí en Colombia ya afortunadamente podemos conseguir cosas de muy buena calidad. Por lo que te digo, ¿sí me entiendes? O sea, hay disponibles muchas cosas. Yo siempre le pongo el ejemplo a los pacientes que yo puedo y todos podemos, ¿cierto? Comprar, no sé, cúrcuma, cualquier cosa en el mercado, si yo tengo el dinero, puedo pedir una empacadora de cápsulas, coger cápsulas de celulosa y llenarlas con lo que, ¿sí me entiendes? O sea, Sí. en esta industria hay que ser muy cuidadoso. Ujú. Yo, por ejemplo, hay cosas que me gustan mucho. Mira, por ejemplo,
Me gusta la espirulina, la clorela, la axantina, las Ujú, axantinas, divinas, son cosas súper bonitas, por ejemplo, que para modular la inflamación son divinas. ujú. Ahora, a Colombia la mayoría de estos productos que llegan son de India y de China, que son orgánicos y son realmente orgánicos. Entonces, lo que la gente no sabe es que este tipo de algas absorben una gran cantidad de metales pesados y de contaminantes del ambiente. Entonces, claro, son orgánicos, sí, pero cuando me reportan orgánicos es que este tipo de algas se cultivan también, no es que las tomen naturales del ambiente, sino son cultivos y las aportan, por ejemplo, las hacen crecer con heces de otros animales. Entonces uno dice, en realidad, este producto será muy bueno para mí, no lo sé. Yo la verdad creería que no. Y lo que uno ve es que muchos de estos, particularmente las algas, vienen muy contaminadas. Cuando uno lee en los artículos científicos, hay mucha contaminación de estas tres. Entonces uno en general lo que siempre le dice a las personas es, muchas personas están entrando en una onda de muchos suplementos, ¿cierto? De tomo esto, tomo lo otro, y en realidad yo creo y siempre se los digo, la magia no la hace el suplemento, en realidad es la combinación y además debo tener una dirección, ¿cierto? Siempre yo tengo que enfocarme en un propósito cuando yo le formulo algo al paciente. A veces también veo gente que llega con protocolos, con millones de cosas, con todo lo que existe, piden frascos, frascos, y en realidad uno dice, ¿dónde estuvo el propósito? Porque si yo voy a ir a manejar, por ejemplo, un exceso de estrógenos en mi cuerpo, tengo que enfocarme por ejemplo, en el hígado, en la detoxificación, en fase uno, fase 2, fase 3, ¿cierto? Tengo que tener un propósito. Por ejemplo, para efecto de las migrañas y todo esto, nosotros sí utilizamos muchos suplementos, muchas cosas que soportan y que regulan las respuestas de los vasos sanguíneos, de los estrógenos, de todo lo que acabamos de hablar, pero siempre con un propósito y con una dirección. Me parece muy Sí, importante. y además también tener en cuenta que te puedes tomar toda la ashwagandha que quieras, pero si tú no haces el esfuerzo de calmarte, de llevarte a la calma, de estar tranquilo, pues, o sea, no te va a hacer ningún efecto. Y mira que, bueno, tú sabes que ese ha sido mi tema, siempre el tema del estrés. Yo soy buenísima para regular la alimentación, para hacer ejercicio, para el hacer, pero lo que a mí más me ha costado toda mi vida es estar en calma y hace poquito fui a donde una osteópata muy buena, porque pues yo tengo el tema del bruxismo y el bruxismo me ha afectado también la cadera, como que tengo una tensión en la cadera, en el piriformis, que, o sea, hace 6 años y no me la suelto ni con yoga, ni con masajes, ni con nada. Y algo que me dijo ella, que me parece súper interesante compartirles, es un muy buen tip, es que cada 2 horas de trabajo yo me pause, mínimo, o sea, mínimo cada 2 horas, mejor dicho, máximo cada 2 horas. 2 horas, pausa, respirar, sentir mi cuerpo, hacer un poquito de ejercicio de respiración para regular o ir a tomar el sol o consentir a mi mascota, algo que me lleve a la calma cada 2 horas. Porque si yo me, o sea, si yo me siento a trabajar de corrido todo el día, eso de una me va a mantener activada. Esto es como un tip que me dio a mí la osteópata que me parece súper chévere compartirlo, porque sí siento que eso es lo que más nos cuesta. O sea, muchas veces queremos buscar la solución en el suplemento o en, no sé, el aceite esencial o lo que sea que queramos, que, con lo que queramos aplacar o regular nuestro cuerpo físico, pero estas cosas que tienen que ver con el estrés y que las influye tanto el estrés, que son tan mentales, debemos hacer el esfuerzo de llevarnos a la calma. Entonces yo siento que más allá del suplemento es ser consciente de que tengo que llevarme a la calma y regularme constantemente para que estos suplementos realmente puedan ser un apoyo, porque las hierbas, los suplementos, la alimentación, todo el hacer, sí, nos sirve, son un apoyo, son una herramienta, pero como yo
estoy emocionalmente, cómo me llevo a hacer las cosas, si saco tiempo para sentirme, para escucharme. Esas cosas son las que realmente más hacen falta. O sea, eso yo siento que es como el 80-90% del tema del estrés, más allá del adaptógeno o del suplemento o de cualquiera de estas cosas. Tú o sea, no lo pude haber dicho mejor, Pati, en realidad, y es lo que yo, en lo que más énfasis hago, ¿cierto? Si yo quiero tener unas hormonas divinas y si yo quiero, por ejemplo, hoy en día con todo el tema de longevidad, yo siempre le digo a los pacientes, o sea, métase al DANE, ¿cierto? Y usted mira que la expectativa de vida en Colombia de una mujer, por ejemplo, es 85 años, pero en promedio el 60% de las mujeres después de los 50 van a tener o una enfermedad crónica o muchos síntomas en su cuerpo. Entonces yo digo, si mi expectativa, no lo sabemos, o sea, cualquier cosa puede pasar, pero si mi expectativa es 85 en promedio, y de ese 85 voy a habitar este planeta más o menos 30 o 35 con alguna enfermedad, con síntomas, con cansancio, pues no está tan chévere, ¿cierto? Y parte de lo que nosotros hacemos en términos de mejorar todo esto de el envejecimiento, que lo hemos malinterpretado y hemos puesto todo el anti-aging y el anti-envejecimiento hacia afuera, eh, y no nos enfocamos en que lo más importante está dentro, ¿cierto? Que envejecer bien es un tema de energía, es un tema cognitivo, es un tema de masa muscular, es un tema de cuidarme de tal manera que yo transite la vida de una manera linda, ¿sí me entiendes? Con energía, con muchas cosas buenas. Y eso que tú acabas de decir es todo, porque entonces ahora el envejecer bien es tener 1500 frascos o tomarme todo esto y probablemente con el tiempo la absorción de mis nutrientes se va a ver afectada, van a haber cosas que van a ser muy lindas para soportar mi cuerpo, la detoxificación. Sí, yo no estoy diciendo que no, porque de hecho lo uso yo misma y en mis pacientes, pero no, pero si eso yo no lo combino con eso que tú acabas de decir, he fallado completamente, Literal. porque en Sí. realidad uno cuando ve, y yo siempre pongo el ejemplo de personas que me parece que tienen, que es chévere verlas, y una de esas es, por ejemplo, Amparo Grisales. A mí yo siempre les pongo este ejemplo. Yo les digo, mire, no me importa, no miren de aquí para arriba, porque es que se pone, y todos esos chistes alrededor de ella sobre que los dinosaurios ya estaban y ella estaba. Yo creo que hay algo muy lindo ahí y es un cuidado hacia su cuerpo, hacia su vida, porque envejecer o llegar a cierta edad con una muy buena masa muscular es como, si tú me preguntas, eso, por ejemplo, es un factor muy importante en quién voy a ser yo de viejita. Mis hormonas, por ejemplo, para efecto de mis hormonas, la masa muscular es importantísima, ¿sí me entiendes? Es todo, porque yo puedo verme hacia afuera como, no sé, como una casa de no sé cuántos millones en el campo, pero si dentro de esta casa yo no tengo la manera, los cajones, los lugares para organizar todo, afuera me puedo ver muy bien, pero adentro no, todo está desordenado. Y así funciona la masa muscular en los seres humanos. Es el lugar donde yo administro mucho de lo que necesita mi cuerpo. Y si yo no tengo una masa muscular y si no envejezco con una buena masa muscular, le estoy entregando a mi pobre hígado la responsabilidad de lidiar con todo. Y ahí es donde también fallamos. Entonces, las buenas hormonas, el buen nivel de estrógeno y tenerlos muy equilibrados. El problema, por ejemplo, directo en la migraña, que ya lo dijimos, es tenerlo o muy alto o que yo tenga unas caídas muy abruptas. Los extremos mi cuerpo no los tolera bien. A mi cuerpo no le gusta ni el calor ni el frío. A él no le gustan los extremos. A él le gusta el balance, la mitad.
Y estar en la mitad es un trabajo de muchas cosas, del estilo de vida, de la alimentación, del ejercicio, del músculo, del sueño, ¿cierto? Eh, ahí no podemos subestimar el sueño. Nadie que duerma Total. mal tiene un buen cortisol, no existe. No hay manera que yo tenga un cortisol divino y por ende una insulina divina si yo no duermo bien. Me parece hermoso lo que dices, porque yo siempre que hago este tipo de en vivos, la gente se queda con el suplemento y la marca y la dosis y la hora, y es como, sí, te puede ayudar, pero no es lo más importante. Sí, no es lo más importante. Y digamos, si las personas, o no sé, a mí me dan dolores de cabeza, la verdad, me dan dolores de cabeza fuertes, fase lutea, fuertísimos fuertísimos y sé, soy súper consciente porque tengo bien alineado todo lo que dices, la alimentación, el tema gastrointestinal, todo eso yo lo siento que lo tengo súper bien, eh, pero y como muchos crucíferos y he trabajado mucho mi hígado con plantas medicinales también, pero el tema del estrés, ese es mi talón de Aquiles, ahí es donde yo tengo que constantemente además que es algo de todos los días, así como a todas las personas todos los días les cuesta el tema de la alimentación, del ejercicio, mi tema, o sea, lo que yo me debo esforzar es el tema del estrés. Y bueno, ahí lo estoy trabajando, es un trabajo diario, pero digamos, ya cuando llega el dolor de cabeza, cuando aparece, ¿cómo sugieres tú manejar un dolor de cabeza sin tomarse el Dolex? ¿Cómo es la mejor forma? Número uno es que muchos de los dolores de cabeza, muchos están también conectados con deshidratación. Por ejemplo, se me ha olvidado nombrar el Ujú. agua. Nosotros subestimamos el agua, Pati, y el agua es lo que yo necesito el agua más que afuera, es intracelular. El agua intracelular es muy importante porque volvemos a lo mismo, mi célula es una unidad divina. Yo lo que hago, yo siempre le digo a la gente, mire, si las personas supieran lo que una célula de su cuerpo hace cada día, nunca podrían verse o decirse a sí mismos o tener el discurso de soy malo, feo o nada, porque somos divinos. O sea, nosotros, el día a día, las cosas tan divinas que hace el cuerpo y cada célula por uno son increíbles. Pero para que exista esa comunicación necesito agua. Entonces, si tú me preguntas, me duele la cabeza. Número uno, ¿qué debería hacer yo? Uno, hidratarme. Porque la mayoría, muchos dolores de cabeza ceden de una manera muy importante con la hidratación. Cuando uno va y le dice, no sé, a muchas mujeres que tienen dolor de cabeza, eh, ¿cuánta agua tomaste? Y no es a veces solamente agua. A veces cuando nosotros vemos, por ejemplo, el InBody, que es el análisis de composición corporal, que me permite ver cómo se está comportando el agua, muchas mujeres me dicen, mire, pero es que María Paula, yo me tomo 3 litros de agua. Mírame el tarro y claramente andan con unos galones así enormes y uno mira y dice, el agua está bajita, tu agua intracelular es bajita. La hidratación es agua, pero también tiene mucho que ver con los electrolitos. Hay que recordar que el sodio, la relación sodio-potasio, es la que activa los canales en mis células para que se abran y se hagan más permeables y yo tenga una mejor comunicación. Entonces, ahí me preguntan, entonces le echo sal al agua. Ya. Nosotros recibimos sodio, el sodio es muy importante. Yo creo que el temor a la sal, también eso se ha ido desmitificando, pero es muy importante el potasio. Y el potasio debería la relación ser más alta de potasio si yo voy a comprar sales de rehidratación, lo que sea. Entonces, la solución es la mayoría de estas mezclas, uno, tienen una gran cantidad de azúcar, esos no son. De lo que más necesito es potasio, ¿cierto? Hay unos que uno encuentra y uno mira y se da cuenta que tienen una gran cantidad de sodio y muy poquito potasio. Esos no son unos buenos electrolitos, ¿cierto? Unos buenos Ujú, electrolitos tienen que aportarme potasio principalmente. ujú. Entonces, también hay que mirar ese tipo de cosas. Entonces, yo les digo, mire, incluso yo misma, si por ejemplo me duele la cabeza, lo primero que hago es hidratarme. Si Ujú. tengo electrolitos,
tomo electrolitos, incluso si estoy por fuera, puede que me tome uno de esos de rehidratación normalitos de 30 mil equivalentes, lo hago porque me he dado cuenta y te puedo decir por experiencia mía que muchas veces se me quita cuando solamente hidratándome. Ujú, Luego, si es premenstrual, cuando me pasa y cuando estoy como en la fase premenstrual y puede que me duela la cabeza, me gusta mucho utilizar nutracéuticos que tengan cúrcuma, que tengan algún antiinflamatorio, básicamente para modular la inflamación. Lo primero que hago es, seguramente me tomo un par de suplementos de cúrcuma antes de llegar o ujú, caerle al Dolex. ujú. Y me hidrato, utilizo algún flavonoide. Los flavonoides son esas sustancias, esos componentes de la naturaleza que claramente hay gran cantidad de literatura y que son divinos en modular la inflamación, que tienen evidencia científica. Entonces, en los flavonoides, pues está la cúrcuma, está el quercitín, está la boswellia, todos estos que son súper lindos en modular la inflamación y que cuando uno los consume, uno se da cuenta, funcionan, no es magia por allá que yo no detecto, volvemos a lo mismo, funcionan y uno lo siente. Ujú. Muchas veces también lo que hago es, probablemente también me gusta el glutatión en esos momentos, porque pues el glutatión de una u otra forma es un antioxidante espectacular y su función para mí más linda es ayudarme a soportar y regular mis estrógenos. Entonces, a veces, por ejemplo, si es en la mitad, en la ovulación, que puede ser más por el pico de estrógeno, me gusta el glutatión. Pero, por ejemplo, en la fase pre hay uno que se utiliza muchísimo porque me ayuda en uno de los mecanismos más importantes, que es la conversión a serotonina, y es el 5-HTP, por ejemplo. Ujú. Sí, sí, el 5-HTP en la fase premenstrual también ayuda muchísimo porque regula y aumenta la producción de serotonina, estabilizo mis vías serotoninérgicas y me ayuda muchísimo, además me relaja y me ayuda a dormir. Buenísimo, buenísimo. Qué buenos tips, qué buena información. En verdad, súper útil. Tú ya te tienes que ir, ¿cierto? Sí, sí, Pati, yo tengo Tienes, consulta ahorita, entonces tienes consulta. sí. Bueno, cualquier duda entonces que tengan, lo que necesiten, nos pueden escribir, lo pueden escribir a María Paula, todo el tema de las marcas y eso, porque a mí me mencionaste muchas cosas y pues ya te tienes que ir. Entonces, cualquier duda que tengan de este tema, le pueden escribir a María Paula o me pueden escribir a mí también. Y bueno, a María Paula, que es la que sabe exactamente las marcas que recomendó hoy. Muy valiosa esta información, te agradezco mucho. Voy a empezar a aplicar esas recomendaciones que diste cuando me da dolor de cabeza porque o sea, yo suelo tomar como CBD y no se me quita así como tan rápido. Entonces Pati, voy a en, la- empezar a aplicar esto. es muy importante, es muy importante. Yo creo que la mayoría de las personas, cuando uno pregunta a lo largo del día el tema de hidratación, acuérdate que de hecho la mayoría, por ejemplo, lo primero que hace, una de las cosas de las estrategias cuando les duele la cabeza es, por ejemplo, lanzarnos al café. El café Ujú, deshidrata más, el café es más diurético. claro. Entonces, a veces, estas estrategias de primero café, primero esto, y es muy importante. Mira, este es un tip que me encanta y es que muchos dolores de cabeza empiezan con una muy baja hidratación. Yo lo primero que hago es, dolor de cabeza, hidrátate, porque lo que normalmente la gente hace es, Dolex Forte, ¿sí me entiendes? Ujú. Es Sí, sí, irme sí. a lo que probablemente empeora una de las causas más importantes de las cefaleas, que es la deshidratación. Espectacular. Muchas gracias, María Paula. Tenemos que cuadrar un live, se me ocurre por las preguntas que vi, que puede ser sobre adaptógenos, para que tú nos cuentes cuáles son tus favoritos, sus beneficios. Este tema me lo han pedido muchísimo y siento que puede ser muy interesante para esta epidemia de estrés.
Sí, que hay en el planeta. sí. Entonces, dime. No, que te iba a decir que es total. Y ahí es muy importante también siempre poner lo bueno, pero del otro lado también hablar como lo que te conté con relación a las algas, a todo esto, y Ujú, es educar a las personas. Yo en general siempre les digo, mire, hay cosas muy lindas hoy en día y es que antes todo lo que, por ejemplo, los médicos recomendábamos o lo que decíamos eran verdades absolutas. Ahorita uno tiene muchas, pues está abierta la posibilidad no sé, de ser intuitivo, de ujú. ser un poco más crítico y yo no siento que eso esté mal. Yo creo que está bien llenarse y ser muy selectivo en las cosas que yo le voy a entregar a mi cuerpo. Lo que te digo, esto no se trata de atiborrarse de nutracéuticos, hay que buscar la causa y muchas veces cuando tú tratas el fondo, si mi problema es la detoxificación, si el problema es mi intestino, si tú lo buscas realmente con mucho cuidado y te enfocas en ese punto, muchos de los síntomas que mi cuerpo me ha ido mostrando van a ir mejorando, que es la base y el fundamento de lo que nosotros hacemos. Entonces, no es la cantidad de suplementos, es el abordaje más integral de lo que mi cuerpo me está mostrando, lo que me va a llevar a poder resolverlo y a tener una calidad de vida óptima. Espectacular. Muchas gracias, María No a Paula, por toda esta ti, Pati. información tan valiosa, por todos estos tips tan fáciles de aplicar realmente, ¿no? A veces nos complicamos mucho, pero está absolutamente espectacular. Te agradezco mucho. También les agradezco a todas las personas que se conectaron. Y bueno, les mando un abrazo. Nos vemos el martes en el próximo Coffee Talk y cuadramos para hacer nuestro live de adaptógenos pronto. Bueno. Sí, Pati, con todo gusto. Cuídate mucho y Te muchas mando un gracias. abrazo y que tengas buen día. Chao. Chao.